Sean bienvenidos a una nueva semana de estudio de la Palabra de Dios. Este folleto que estamos estudiando, 3 mensajes cósmicos, ya pasó de la mitad. Ya estamos a más de la mitad de este folleto y hoy toca hablar sobre el tema el sábado y el fin. Porque vamos a descubrir durante este estudio de esta semana por qué para Dios es importante que tengamos en mente el 4.º mandamiento. Un mandamiento que tristemente ha sido olvidado incluso por aquellos que dicen defender la palabra de Dios. Pero el día de hoy vamos a comenzar con el tema el juicio, la creación y la responsabilidad. Porque ya bien lo decía Viktor Frankl en uno de sus libros, la mitad de la historia humana es la libertad. Y él decía, es la parte negativa. La parte positiva es la responsabilidad. Cómo yo respondo a la vida y cómo me hago responsable de la vida que se me ha dado. Así que vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude para introducirnos al tema de esta semana. Querido y bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tú instruyes nuestras mentes y quieres ayudarnos a comprender mejor nuestro papel en este mundo y en el universo entero. Danos sabiduría, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos destacado, y nuestro pastor Dani Perla lo hacía patente la semana pasada, la creación es fundamental para poder relacionarnos con Dios, con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la creación nos dice de dónde venimos nosotros. Responde esa pregunta. Es más, saber que Dios ha creado, que Dios es el creador, responde a las preguntas filosóficas más importantes de la historia de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Ahora, cuando hablamos de la creación, también debemos pensar en la dignidad humana. Dios, nuestro Padre, nos hace a todos partícipes de una misma familia y en ese sentido nos invita a vivir de una manera particular que demuestre el carácter de Dios ante la familia, que es la humanidad. Pero si tan solo fuéramos un conjunto de átomos, de moléculas que se formaron de manera aleatoria, nada de eso tendría sentido. No tendría sentido la dignidad humana y tampoco la moralidad. Así que el mensaje del primer ángel muestra cuán importante es para Dios que volvamos a recordar nuestros orígenes, que volvamos a nuestras raíces y también que sepamos que un día seremos llamados a dar cuenta, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que creación y juicio están íntimamente relacionados porque el Creador puede pedir cuentas a sus criaturas y nos hace responsables de la libertad con la que nos creó. Pero ¿cómo puede hacernos responsable Dios? Bueno, para eso vamos a recordar que Apocalipsis 14:7 dice que la hora de su juicio ha llegado y que debemos adorar al Creador, al que hizo todas las cosas. Sin embargo, esto va a cobrar más sentido cuando lo comparamos con otros pasajes. Por ejemplo, Romanos capítulo 14, verso 10, que dice de la siguiente manera: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Es decir, todos estamos al mismo nivel ante Dios. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso, debemos evitar cualquier cosa que se parezca a un juicio de valor sobre otras personas. Noten que aquí estamos hablando de juzgar los motivos de otros, o juzgar la salvación de otros, o juzgar de manera crítica la vida de otros. Claro, debemos aprender a juzgar con justo juicio, pero eso lo que significa es que debemos aprender a poner las cosas en su lugar en cuanto a cómo tratarnos mutuamente, no para aminorar el valor de otro, no para condenar a otro, sino solamente para cuidar nuestra propia vida espiritual. Pero vean lo que ahora dice Santiago. Son varios textos, pero creo que vale la pena leerlos para la reflexión de hoy. Versos del 1 al 10, al 13 del capítulo 2 de Santiago, que dice así:
Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin distinción de personas. A esto es lo que se está refiriendo Pablo también. La distinción de personas, ese es el juicio que nosotros emitimos, es decir, no es un juicio justo. Luego dice el apóstol Santiago, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa elegante y le decís, siéntate aquí en este buen lugar, y al pobre decís, estate tú ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no sería esto hacer distinción entre vosotros y ser jueces con mal pensamiento? ¿Notan a qué se refiere la Biblia con lo de no juzgar? ¿Sí? No juzgar a los demás. Luego dice el verso 5, amados hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y hereden el reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, y aquí quiero hacer una acotación. Noten el texto dice la ley real. No se está refiriendo a la ley de verdad. Es decir, lo quiero decir de esta manera, no se está refiriendo a que si existe una ley verdadera. Claro que existe una ley verdadera, pero además el texto cuando dice la ley real se refiere a la realeza, a la realidad, no es solo a la realidad, sino a el hecho de que Dios es rey. A eso se está refiriendo el texto. La ley del rey, podríamos decir, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si lo haces así, dice el texto, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Porque el que dijo, ahora nos vamos a enterar de qué ley se está hablando, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. ¿De qué ley está hablando? Los 10 mandamientos. Así que amar al prójimo como a ti mismo es vivir de acuerdo a los 10 mandamientos. Hablad, dice el verso 12, y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Juicio sin misericordia se hará con el que no hace misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Así termina el verso 13. Pero notan todo lo que está aquí. Tenemos la capacidad de tomar decisiones morales porque un Dios moral nos creó. Por eso, nuestro Dios puede llamarnos a juicio para saber si hemos vivido de acuerdo a su norma de moralidad, que es la ley real, es decir, la ley del reino. Es la ley de Dios. Es la ley de los 10 mandamientos porque es lo que vemos claramente explicado por el apóstol Santiago. Así que este juicio implica responsabilidad moral y se nos invita justamente a vivir de tal manera que podamos servir a los demás cumpliendo esta ley moral. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis 14, y esto ya se ha destacado, en Apocalipsis 14 se nos llama a esa ley moral. Cuando el texto de Apocalipsis 14:7 dice que adoremos al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, claramente nos señala el único mandamiento que usa casi esa misma expresión, casi todas las palabras que están en esa expresión. Y ese cuarto mandamiento se refiere a la observancia del sábado. Y esta observancia del sábado está anclada directamente con la creación. El mandamiento mismo lo dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y descansó el 7º día y lo bendijo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2 del 1 al 3 también confirma esto. El sábado está anclado en la creación y es uno de los 10 mandamientos que nos muestran si realmente estamos siendo leales a Dios y Dios nos hace responsables de nuestra lealtad a Él. Y el cuarto mandamiento nos señala la creación y como Dios es
el que nos ha creado, Él puede pedirnos justamente que guardemos ese día. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que muestra lealtad y muestra si somos leales o no al Creador, al dueño del universo, al que le dio vida a todo el universo. ¿Notan por qué es que Satanás se empeña tanto en que nosotros veamos la manera de ignorar el cuarto mandamiento y todos los 10 mandamientos, claro está, pero hoy particularmente el cuarto mandamiento, especialmente desde la perspectiva cristiana? Muchos cristianos hacen a un lado este mandamiento cuando ponen de relieve los otros 9 y hacen creer que el cuarto mandamiento es solamente una institución obsoleta, vieja, judía, dicen ellos, como si cuando Dios dio el sábado existían los judíos, y cuando Dios dio el sábado a la humanidad se lo dio a Adán y Eva como representantes de todos los seres humanos. Y lo que dice Santiago, que es lo que hemos leído, es que nosotros debemos aprender a vivir de tal manera que reconozcamos que un día seremos juzgados por la ley de la libertad, los 10 mandamientos. ¿Y por qué se le llama la ley de la libertad? Porque la ley de la libertad solo la pueden vivir aquellos que han sido liberados por Jesús. En el caso del pueblo de Israel, cuando Dios los liberó, les dio los 10 mandamientos. En nuestro caso, si de verdad hemos sido liberados en Cristo, entonces vamos a guardar los 10 mandamientos. Es un simple y sencillo razonamiento que nos debe hacer pensar en, ¿estamos siguiendo la voluntad de Dios? Tanto los que ya conocemos estas cosas como los que tal vez se enfrentan a un nuevo conocimiento mientras estudian la palabra de Dios y descubren estas verdades, debemos preguntarnos cada día, ¿cómo puedo vivir de tal manera que Dios pueda ser honrado en mi vida y que cuando sea llamado a juicio, pues mi vida pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, liberándome del pecado y capacitándome para vivir de acuerdo a su ley de libertad? Porque claramente su ley es la norma del juicio. Yo quiero invitarle a usted, mi amigo, mi amiga, para que hoy juntos tomemos la decisión de rendirle nuestra vida a Jesús de tal manera que Él pueda ser el Rey. Y si Él es el Rey de nuestra vida, vamos a cumplir con la ley real, es decir, la ley del reino. A eso se refiere lo de ley real. No solamente que es verdadera, sino que es la ley del reino. Y si vivimos de acuerdo a esa ley, estamos seguros que estamos en el bando correcto, en el gran conflicto entre el bien y el mal. Porque el bien y el mal están en lucha, en nuestro corazón constantemente. Pero si Jesús es el que se sienta en el trono de nuestro corazón, entonces nos gozaremos viviendo de acuerdo a su voluntad. Y Él nos dará el poder para vivir de acuerdo a su voluntad. Si usted quiere recibir el poder de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad, simplemente en su oración en este momento, dígale: Señor, dame de tu Espíritu Santo. Y yo creo que todos lo necesitamos y lo queremos. Queremos el don del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a orar por eso. Padre querido, gracias por darnos la ley de la libertad. Ayúdanos a vivir para ti, a entregarte todo lo que somos y a rendir toda nuestra vida a ti para que Jesús se siente como el soberano en el trono de nuestro corazón. Pues lo pedimos en Jesús. Amén.